Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Posgrado, y en esta oportunidad tengo un invitado especial, es el profesor Ángel Soto. Ángel Soto es profesor en Historia en la Universidad de los Andes, además eres doctor en Historia también por la Universidad Complutense de Madrid, eres amigo de la casa porque eres profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín y autor de varias obras. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, siempre un agrado volver acá, como tú dices, a la casa. Bienvenido. Quería iniciar contigo esta conversación preguntándote una pregunta que pareciera tonta, pero muy importante. ¿Qué es la historia hoy? ¿O cómo podemos entender la historia en este momento, el siglo XXI? La historia hoy, yo creo que sigue siendo la historia que uno ha estudiado. Lo que pasa es que la pregunta que le hacemos los historiadores es la que va cambiando y se va adecuando a los tiempos. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, yo soy un convencido que el historiador estudiamos al ser humano en el tiempo, y en ese tiempo tiene una dimensión de pasado, presente, futuro. Ahí quizás a veces puede, y eso es una cosa que hoy los historiadores hemos ido asimilando. Antes usualmente creía que teníamos una mirada más de un pasado remoto. No, hoy día estamos atreviéndonos mucho más a dar respuesta a nuestro presente y, por qué no, hacia nuestras perspectivas. Entonces, yo creo que la historia sigue siendo esa disciplina, esa arte, esa ciencia. No, creo que no es necesario a veces entrar en esas discusiones, pero lo que sí va cambiando es cuál es la pregunta desde su presente que le hacemos al pasado. Es difícil seguirte tu trayectoria académica, pero en lo que he visto de tu trayectoria académica tienes una mirada muy cosmopolita. Has estudiado en España, has estudiado en Estados Unidos, estás dando clase en Chile, vienes a Guatemala, y por lo general veo fracturas a veces en las academias, ¿no? Los anglosajones metidos en su mundo, los hispanoamericanos metidos en su mundo. Tienes la perspectiva. ¿Qué beneficios tiene esa mirada? Bueno, de lo sajón, de lo hispanoamericano. Efectivamente, o sea, yo tengo una formación que no es la formación típica que puede tener un historiador. O sea, además, con los años que tengo, quizás inicialmente fue una formación un poquito disruptiva, en donde si usted iba por historia, seguía el track de la historia. Hoy día es más común. Hoy, ¿no es cierto?, se habla de la interdisciplinariedad, ¿no es cierto?, del diálogo de las ciencias sociales. Pero efectivamente, yo tengo un pregrado de licenciatura en Historia, tengo un máster en Ciencia Política, tengo un MBA de la alta dirección que lo hice hace muy poquito, después de haber tenido un doctorado que, si bien en Historia, son los Latin American Studies. O sea, es una mirada a la región desde la ciencia política, la sociología, la economía. Y efectivamente, y más recientemente, he estudiado pensamiento crítico en negocio y behavioral economics. Porque vuelve al punto central de lo que te decía. El ser humano, que es nuestro objeto de estudio, no es pura historia, no es puro derecho, no es pura economía. Es una complejidad. Y si queremos hacer esa pregunta en la complejidad que tiene, necesitamos ese diálogo interdisciplinario. Y es una cosa que hoy está penetrando no solamente en la academia, en las empresas lo estamos viendo de una manera sumamente importante. O sea, la diversidad, que es el gran tema de discusión hoy en las compañías, las organizaciones, tiene que ver con temas de género, temas, ¿no es cierto?, de opciones que pueda tener cada uno. Perfecto, me parece bien. Pero sobre todo tiene que ver con miradas de mundo distintas que vienen desde distintas disciplinas. Claro. Hace poco vi a Elon Musk, bueno, hace un tiempo decía, los MBA no son tan necesarios, ¿no? No estaba diciendo que los MBA no fuesen necesarios, sino que en las empresas en general se necesitaría una cantidad de personas que piensen más en ideas, y eso puede ser el MBA, el geógrafo, el historiador, o el historiador que articule las distintas perspectivas. O sea, ¿tú crees que esto es una idea que ya no solo tiene implicaciones académicas, sino tiene implicaciones casi empresariales, ¿no? Mira, lo primero que uno aprende en una escuela de negocio, y sobre todo en un MBA, es depende. Claro. Bueno, esa es la primera respuesta que uno da. Entonces, si un MBA es necesario o no es necesario, depende. Correcto. Depende. Yo creo que efectivamente para alguien como el área mía, que viene desde las humanidades, es perfecta, es magnífico. Es más, tenemos que apostar muchas veces a que gente que en el pregrado estudie historia, estudie filosofía, y después pueda ir a un MBA, después puede ir a un máster en finanzas, y al revés también.
Usted puede tener a alguien que vaya por economía, por management, por ingeniería, y que después en el posgrado haga un magíster en historia, haga un magíster en filosofía, y eso es lo que da la disciplina, no algo netamente profesionalizante. Claro. Sino que, vuelvo al punto, Jesús, vuelvo al punto de la mirada del mundo, esa complejidad. Lo que está pasando en el mundo, los cambios que hemos visto, esta verdadera aceleración de la historia que nos ha provocado la pandemia, tiene que ver con eso, en cómo entendemos. En cómo entendemos nuestras miradas, nuestras relaciones, cuando uno intenta a veces que nos encontramos un poquito desconectados con los más jóvenes, bueno, es que a lo mejor lo estamos mirando bajo un solo prisma. Y ahí esa interdisciplinaridad es fundamental para entender a este ser humano en cambio. Y cuando decías, Ángel, en tu primera pregunta decías, es la pregunta que se hace el historiador lo que determina su acercamiento a muchas cosas. Claro. Y si esa pregunta es sobre una complejidad que requiere una visión poliédrica de varias disciplinas, ¿crees que eso no va a impactar de alguna manera en el oficio del historiador, en el sentido de la educación jurídica, la educación histórica tradicional, claro, del, no sé, el historiador metido en unos archivos, estudiando el siglo XVII y quizás aséptico a las implicaciones que tiene la academia moderna con los avances en la ciencia, la economía, el derecho? ¿Cómo lo ves? Bueno, y no solamente el historiador, efectivamente, o sea, el historiador va a necesita de esas herramientas. Hoy, por ejemplo, uno lo ve en toda la evolución que ha tenido, la complejidad que ha tenido la dedicación a la historia económica. La verdad que el historiador, los que se dedican a historia económica, ya no basta con saber algunas ideas, más o menos, esa historia económica más tradicional que era una historia de las ideas económicas. Hoy día tú ves a los historiadores instalados en facultades de economía, haciendo series, aplicando econometría, regresiones, o sea, implica esa herramienta, pero que no solamente de la economía, sino que también desde el derecho, desde la biología, desde la inteligencia artificial. Pero ahí viene el punto, o sea, tenemos que comenzar a abrirnos a que la forma de educar cambió. O sea, ya uno cuando entra a estudiar una carrera a los 17, 18 años, usted estudia historia, estudia filosofía, estudia biología, bien, pero después vamos a tener que ir a un proceso de aprendizaje continuo. Yo creo que ahí hay una discusión que vamos a tener que empezar a tener y que es esa educación continua. Claro. O sea, el que crea que llegó al doctorado a los 30, 32 años, que puede ser, o incluso un poquito antes, que hoy lo que se estila más sobre el doctorado, y ya no hay nada más que hacer. Hoy día y en eso las universidades vamos a tener que empezar a adaptarnos, en tiempo, en espacio, pero esas herramientas son fundamentales. Y al mismo tiempo es deber del historiador hacer ver a la sociedad en qué puede aportar. O sea, no estudiamos historia por curiosidad, claro, no estudiamos historia por saber qué pasó. Tampoco Jesús estudiamos historia para no cometer los mismos errores del pasado, que es la clásica que uno le pregunta a un estudiante y te dice, no, si fuera así seríamos pésimos alumnos porque seguimos cometiendo los mismos errores. Tampoco la historia es cíclica. Estudiamos historia para entendernos. Para eso estudiamos la historia. Comprender, básicamente. Para entendernos hoy. ¿Por qué nuestra sociedad es como es? ¿Qué es lo que está pasando? Y le preguntamos a la historia. En algún momento le preguntábamos por las grandes figuras, en otro momento le preguntamos por el papel de las mujeres, en otro momento le preguntamos por las estructuras, en otro momento le preguntamos hoy día le preguntamos sobre la comida, que es un lugar de sociabilidad tan importante, ¿no es cierto? Y lo vemos en programas de televisión que están tan de moda. Bueno, ¿y el historiador qué está haciendo? Bueno, ¿qué se comía en el Imperio Romano? ¿Cómo esto era sociabilidad? Entonces, esa es la adaptación, pero vuelvo al punto, para entendernos. Y ese historiador que su función va a ser tan importante, que pareciera simple, de entender una determinada sociedad, un grupo de sociedades, al propio hombre, sirve también no solamente a la utilidad de una determinada empresa, por ejemplo, porque a lo mejor un estudiante que
que quiere decidir qué va a estudiar en una universidad ahorita dice, bueno, yo no quiero estudiar historia porque yo no tengo campo de trabajo, que es una cosa muy usual, ¿no? Hoy en día, dado los cambios que mencionaste, Ángel, del historiador, ¿qué campo de trabajo tiene un historiador? Bueno, ¿Puede ver el futuro? ¿Puede participar en una empresa? ¿Puede ser importante en la actividad académica? Es decir, el historiador hoy cambia por muchas cuestiones su rol dentro de la sociedad de manera positiva. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de la educación anglosajona. O sea, como tú dices, o sea, efectivamente en nuestros países, especialmente latinoamericanos, los jóvenes no entran a estudiar historia y postergan esa vocación, ese gusto, precisamente por un miedo frente al mercado laboral y es plenamente legítimo. O sea, o si no, mire, y se ve, ¿no es cierto?, después tratando de luchar por una plaza de profesor de historia en alguna universidad. Pero es que eso ya yo creo que va cambiando. O sea, usted estudia historia como una disciplina, como una base, que le da una formación, filosofía, y al revés también. Usted puede entrar a estudiar economía, puede entrar a estudiar derecho, y después hace un máster en historia y perfectamente puede ser el CEO de una compañía. Pero si uno empieza a levantar casos y te empiezas a dar cuenta que muchos CEO de grandes compañías tienen una base de pregrado humanista y después van a un máster en finanzas o lo que sea, o al revés también. Claro. Tú puedes estudiar historia o puedes estudiar ingeniería comercial, nosotros, o economía, como lo llaman acá, y después hacer un máster en historia, y eso no te va a condicionar a ser historiador, te va a ampliar la mirada del mundo. Entonces, imagina tú con qué mirada llegas a la alta dirección, al directorio de una compañía. Vuelvo al punto, o sea, ¿qué es lo que quieres tú en la composición del directorio de una compañía? ¿Quieres que solamente esté compuesta ese directorio por abogados y economistas? Es una mirada un poquito pasada. ¿Va a incorporar otro finanza? Sí, pero tengo a mi CEO de finanza. Yo preferiría incorporar a ese directorio a un historiador, a un sociólogo, pero aquí sí hay una cosa que es clave y que no hay que equivocarse. Tiene que ser un historiador, un sociólogo, que hable el lenguaje económico. O sea, porque también a veces nos encontramos con que hay personas que desde las humanidades empiezan a hablar de economía, de finanzas Entonces, por eso yo creo que hoy no es tan determinante ni profesionalizante y hay que mirarlo en esta interdisciplinaridad, en esta apertura al diálogo entre las disciplinas. Así que yo le diría, primero, a ver, yo ya tengo hijos más grandes, pero si mi hijo hoy tuviera 18 años y me dijera, papá, quiero estudiar filosofía, quiero estudiar literatura, quiero estudiar historia, no lo miraría en ningún caso con cara de que pobrecito se va a morir de hambre. Claro. Magnífico. ¿Quién determina su vida hoy a los 21 años? Hágalo bien y después, oiga, puede ir a hacerse un máster en finanzas a la mejor universidad de Europa, los Estados Unidos, o un máster en inteligencia artificial hoy día. Estamos hablando de un mundo en el que, esto es fantástico, en que los estudiantes entran a la universidad, ¿cierto? Imagínate, los estudiantes que entran en el próximo año académico, el 2023, ahí que van a salir el 2027. Lo más probable es que esos jóvenes trabajen en algo que ni siquiera se haya inventado. Es correcto, sí. Lo más probable es que ellos tengan que inventarse su trabajo. Lo más probable es que quizás no van a trabajar acá y se van a mover. Entonces ahí viene un cambio en el paradigma fundamental. Y en esto que nos comentas, Ángel, porque en la conversación noto que eres un académico que estás mirando siempre la realidad y la realidad en su complejidad y con una perspectiva a futuro, que comparto plenamente. Pero en la región a veces notamos en una parte de la academia, generalizando, que estamos como una especie, como decía Moisés Ney, de necrofilia ideológica. No estamos enfrascados en discusiones vetustas, no tiene nada que ver con la situación de la realidad actual, de los cambios tecnológicos, de la mirada, de la complejidad laboral que tú mencionas. ¿Cuál es el reto que tiene la academia moderna? ¿Son los profesores también que tienen que estar abiertos también a aprender? Yo creo que efectivamente, o sea, en la academia, como todo, hay una excesiva ideologización. Y yo por definición siento que un académico, y los que estamos en el mundo académico, tenemos que tener una libertad de pensamiento amplia. O sea,
es como, si nuestro objetivo es buscar la verdad desde el punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tener esa apertura, o sea, no, y a veces precisamente ese punto que tú tocas es lo que a veces cierra puertas en el mundo de la industria, en el mundo del mercado laboral, a que no vean cuál es el valor que podemos aportar. Y no, Claro. no quiero circunscribirlo solamente a los historiadores, a los humanistas en general, a la ciencia social en general, al mundo de la organización, porque a veces nos ven enfrascados en un debate, no voy a decir intrascendente, pero tú dices, con todas las preocupaciones, necesidades que tenemos, enfrascarse en ese debate o desviar fondos para hacer tal o determinado proyecto de investigación. Entonces, eso precisamente no, yo creo que ahí hay un deber y por eso es que es tan importante el que el académico, como decía Octavio Paz, tú sabes que yo soy un fanático de Octavio Paz. Octavio Paz, el poeta mexicano, decía, el académico tiene que salir a la plaza pública, el académico tiene que intervenir en el debate y no puede estar en su torre de marfil, en la biblioteca, ¿no es cierto?, encerrado en la academia entre sus papeles. Hay que intervenir en el debate público. Y eso es lo que le va a agregar valor, si el desafío es nuestro. ¿Cómo agregamos valor a la discusión? ¿Qué valor le agregamos a la empresa? Por ejemplo, la definición de una estrategia de una determinada compañía. Yo creo que del pensamiento crítico, y de una de las principales habilidades que está demandando la industria, pensamiento crítico, pensamiento estratégico y el storytelling, el contar el relato. ¿Quién mejor que alguien de las humanidades que te pueda aportar esas habilidades? Claro, para eso necesitas esta formación de core, de multidisciplinaria, que hemos conversado. No quiero dejar pasar la oportunidad de esta entrevista, Ángel, sin preguntarte algo que le has dedicado bastante tiempo. Y es este tema que mencionaste ahorita de pasada, de refirió en la importancia de la historia económica y la historia intelectual. Estas dos cuestiones, no son lo mismo, entendería yo, tienen vasos comunicantes, pero ¿qué importancia tiene esto hoy en día? Yo creo que otra vez la idea, o lo que mi punto de vista, es tratar, puede sonar, y seguramente algún colega historiador que me escuche y con mucho gusto me podría hacer la crítica, pero si estamos estudiando al ser humano en su complejidad, en su globalidad, tenemos que intentar también hacer un poquito de historia global. Sin fracturas. Sin fractura. Historia política, historia social, historia de las ideas. Claro. Y otra vez vuelvo, a mí me gusta mucho en eso, creo que la historiografía anglosajona, los historiadores anglosajones, precisamente quizás por esa formación más interdisciplinaria que traen desde temprano, Los college son capaces de integrar la literatura, la poesía, la economía en un relato. Claro. En un solo relato. Entonces, el desafío entre historia de las ideas y historia económica está en cómo lo integramos. ¿Pero para qué? Y ahí viene el punto. La historia económica para servir como una herramienta en el proceso de toma de decisiones. O sea, eso, o sea, cuando uno enseña, yo enseño historia económica en una facultad de ciencia económica y empresariales y en escuela de negocios, es sí, para entender. Pero, por ejemplo, mira tú los ciclos económicos. Los ciclos económicos te enseñan, ¿no es cierto?, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se debe hacer. O sea, la economía como herramienta para la toma de decisiones. Los ciclos es clave. Ahora que hemos vuelto, ¿no es cierto?, a los temas de inflación a nivel... Ahí tú puedes ir observando, pero eso. Y perdona que sea majadero, y esto es clave que la gente lo entienda. Herramienta para la toma de decisiones, no por curiosidad. Los historiadores, creo yo, no somos el anticuario que está cuidando las piezas del museo, que me parecen fantásticas, y hay que ir y son maravillosas y todo lo demás. Pero estamos insertos en el debate hoy. Estamos en el debate hoy. Y ahí tú puedes ver. Y fíjate, y los historiadores que se insertan en el debate hoy son muy bien reconocidos a nivel de... llegan a ser bestseller. Yuval Harari, Niall Ferguson.
Thomas Piketty, o sea, para mostrar, ¿no es cierto?, que es economista, pero efectivamente en sus obras es lo que está haciendo desde una pregunta, desde el presente, está yendo al pasado y construye. Y vamos aportando a la discusión. Y los tres que te he nombrado son éxitos de venta, se discuten en escuelas de negocio. Y con perspectivas con ideológicas perspectivas diferentes. ideológicas, los tres distintas, pero que te hacen ese diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias más duras. Mi última pregunta, Ángel. ¿Por qué habría que estudiar historia en la UFM? ¿Eres amigo de esta casa? ¿Crees que esta casa puede aportar algo? Yo creo que esta casa, desde, no voy a decir cuántos años que vengo por acá, yo creo que esta casa lo que le puede aportar es precisamente esa libertad de arriesgarse y de ir 3, 4 pasos más adelante. Yo lo que siempre he observado aquí en la universidad es que siempre va adelante y por lo tanto los profesionales que va formando acá le llevan una ventaja. ¿Por qué estudiar historia aquí? Porque precisamente te va a dar esa libertad de pensamiento, esa amplitud, te va a dar ese diálogo interdisciplinario y porque creo yo que tampoco te va a dar una formación tan profesionalizante. Te va a abrir un mundo. Y lo clave también va a permitir un diálogo interdisciplinario, pero también un diálogo internacional por todo el cuerpo de profesores que uno ve que circula por acá. O sea, eso me parece a mí que es clave. Y por la calidad también de los profesores que están aquí haciendo clases, como el caso tuyo. No, tú, al final. Muchísimas gracias, Ángel, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Visiten la página web de la Escuela de Posgrado, posgrado.ufm.edu. Así que hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación.